Érase una vez una pareja de clase media baja que vivían en la pequeña Lincolnshire. Estaba a punto de tener su segunda hija llamada Margaret Hilda Roberts. Ella nació el 13 de octubre de 1925. Desde el momento de su nacimiento, sus padres reconocieron que era una pequeña destinada a grandes cosas, por lo que jugaron un papel importante en el desarrollo de sus convicciones políticas. Nunca nadie le regaló nada. Todo se lo ganó a pulso, durmiendo un par de horas, trabajando de manera obsesiva, demostrando su ambición y su inteligencia. Tenía que demostrar que una mujer que no había nacido en cuna de oro podía llegar a lo más alto, que no importaban los obstáculos, sino la voluntad y, claro, la agresividad. En 1943, después de haber finalizado sus estudios básicos en un colegio local, comenzó a estudiar química, becada en la Universidad de Oxford. Allí empezó a coquetear con la política y dio sus primeras batallas para doblegar el clasismo y el machismo del Partido Conservador. En 1994, cuando estaba en la universidad, Margaret quería revertir el alto desempleo y salvar a Gran Bretaña de la recesión. Ella defendió la desregulación de los mercados de trabajo flexibles, la privatización de las compañías estatales y la reducción de la influencia de los sindicatos. Ella condenaba la intervención económica por parte del gobierno. En 1950, nuestra Margaret se presenta como candidata conservadora para el bastión laborista del escaño de Danforth, donde fue vencida en las dos primeras oportunidades, pero se conoció como la primera mujer en intentar esta valiosa hazaña, algo característico de ella. En 1951, Margaret conoció en Dartford a su príncipe azul, el empresario Dennis Thatcher, quien se convertiría en su esposo, con quien viviría hasta que la muerte los separe en 2003. En 1953, gracias a la ayuda económica de su príncipe azul, consiguió culminar sus estudios y graduarse como abogada. Posteriormente realizó su especialización en Derecho Tributario. Mágicamente, en 1959, Thatcher es elegida por la nobleza como miembro del Parlamento. En 1961, fue promovida como subsecretaria parlamentaria en el Ministerio de Pensiones y Asuntos Sociales. En 1966, en la conferencia del Partido Conservador, criticó los altos impuestos por el gobierno laborista. Son pasos no solo al socialismo, pero al comunismo. Los bajos impuestos incentivan el trabajo duro. En 1970 se convierte en la secretaria de Educación y Ciencia, atrayendo la atención de todo el reino mediante recortes en el gasto público, como por ejemplo no continuar dando leche gratis a niños de 7 a 11 años, a lo que ella respondió. I had incurred the maximum of political odium for the minimum of political benefit. En 1975 ella asiste a las conferencias del Institute of Economic Affairs, donde pronuncia el siguiente discurso. Yo me opongo al estado de bienestar, a la economía keynesiana. Propongo menos intervencionismo económico, menos reglas y más libertad. En 1976, la gran Margaret pronunció un fuerte y sentido discurso en contra de la Unión Soviética, lo que provocó que el diario del Ministerio de Defensa soviético la llamara la Dama de Hierro, nombre con el que fue conocida el resto de su vida. En 1979, nuestra gran Dama de Hierro ocupa el cargo de primera ministra del Reino Unido. Era una mujer monetarista. Junto al viceprimer ministro Jeffrey Howe, bajó los impuestos directos sobre los ingresos, incrementó las tasas de interés para frenar el crecimiento de la oferta de dinero y por lo tanto disminuir la inflación, e hizo recortes a gastos en servicios sociales tales como la educación y la vivienda. Manejó una relación compleja con el resto de Europa, porque no estaba de acuerdo con la integración europea, institución precursora de la Unión Europea. Su posición causó discrepancias con su gabinete, entre ellos con el viceprimer ministro. Algunos villanos que tuvo nuestra Margaret fueron Los recortes en el gasto de educación superior promovidos por ella dieron lugar a que fuera la primera ministra educada en Oxford después de la guerra que no recibió el doctorado honorífico de la universidad. Fue tildada de bruja dictadora por muchos, pero en especial por parte de un grupo de centroizquierda. En 1982 se vio la intensa y sangrienta Guerra de las Malvinas. Argentina intentó recuperar la soberanía de las islas consideradas como territorio en litigio, pero esta batalla finalizó con la victoria del Reino Unido, lo que generó una imagen favorable para su reelección como primer ministra en 1983.
En 1984 realiza una nueva legislación con el fin de reducir el poder de los sindicatos, ya que acusaba a sus líderes de debilitar la democracia parlamentaria y el desarrollo económico por las protestas. Como respuesta, los sindicatos entraron en huelga convirtiéndose en detractores de la Dama de Hierro. Una de las más grandes confrontaciones se presentó cuando los miembros de la Unión Nacional de Mineros dejaron sus herramientas en símbolo de protesta, pero ella no cedió. En respuesta, dijo: Tuvimos que luchar con el enemigo en el exterior de las Malvinas. Siempre tenemos que estar alerta al enemigo interno, el cual es más difícil de combatir y más peligroso para la libertad. El costo para la economía fue estimado en al menos 1.500 millones de libras, y la huelga fue responsable en gran parte de la caída de la libra esterlina frente al dólar estadounidense. En 1979, el número de paros laborales en el Reino Unido ascendió a 4.583 y se perdieron más de 29 millones de días laborales. En el año de la huelga de los mineros hubo 1.221 paros con la pérdida de más de 27 millones de días laborales. Sin embargo, el número de los mismos descendió constantemente a lo largo del mandato de Thatcher. En 1985 cerró 25 minas de carbón y para 1992 la cifra ya ascendía a 97. Aquellas que permanecieron activas fueron privatizadas en 1994. En 1990, nuestra Dama de Hierro reformó el sistema de impuestos. Su acción quizás más notable fue la formulación del poll tax, el cual sufrió la influencia de la bruja, volviéndolo uno más de los villanos de nuestra Dama. Él generó un descontento público que culminó en una manifestación de más de 70.000 personas en Londres. En este mismo año sufrió varios accidentes cerebrovasculares pequeños, por lo que los médicos le aconsejaron no volver a dar discursos públicos. En 2002 fue publicado el libro de Thatcher, Statecraft: Strategies for a Changing World, dedicado a Ronald Reagan, en el cual declaró que no habría paz en el Medio Oriente hasta que Saddam Hussein fuera derrocado, que Israel debía negociar las tierras por la paz y que la Unión Europea era fundamentalmente irreformable. Un proyecto utópico, clásico, un monumento a la vanidad de los intelectuales, un programa cuyo destino inevitable es el fracaso. En junio de 2003, Sir Denis Thatcher murió. No me arrepiento y estuve en lo correcto al poner el poll tax y haber recortado los subsidios de industrias obsoletas que estaban a punto de quebrar. Subsidios que creaban una cultura de dependencia, la cual le había hecho mucho daño a Gran Bretaña. Ella revitalizó la economía británica, reprimió a los sindicatos y restableció a la nación como una potencia mundial. Incrementó del 7% al 25% el número de accionistas y más de 1 millón de familias adquirieron una de las viviendas del gobierno, incrementando el número de propietarios de 55% a 67%. El 8 de abril del 2013, Margaret falleció después de sufrir un accidente cerebrovascular. Creo que hemos entrado en un periodo donde muchos niños y gente han crecido con la idea de tengo un problema, es trabajo del gobierno lidiar con ello, o tengo un problema, iré y conseguiré una concesión para lidiar con ello. No tengo casa, el gobierno debe darme una, y así le están arrojando a la sociedad sus problemas. Pero, ¿quién es la sociedad? No existe tal cosa. Hay hombres y mujeres independientes, y hay familias, y ningún gobierno puede hacer algo, excepto a través de la gente, y de la gente primero, que tiene que escuchar por sí misma. Es nuestro deber cuidar de nosotros y luego ayudar a nuestros vecinos, y la vida es un negocio recíproco, donde la gente tiene sus derechos en mente, pero no sus obligaciones. Haremos de Inglaterra una nación inmensa. Siempre hemos encontrado nuestra senda en el mundo. No necesitamos comprometer nuestra soberanía con nuestros vecinos o con una integración europea.